Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de dos temas que son de radical importancia y que tienen que ver un poco con lo que estuvo en el debate. Primero vamos a hablar de esta situación que se vive en la penitenciaría. Tuvimos un hecho histórico, una penitenciaría de más de un siglo de vida. La penitenciaría de mujeres se cerró y todas las reclusas fueron trasladadas en un día. Bueno, vamos a hablar de qué significa eso y cómo están en general las penitenciarías en el país. Ustedes saben que muchas de las organizaciones criminales internacionales hoy toman como su semillero las penitenciarías y van reclutando a nuevos integrantes de estas facciones criminales. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar después de un tema que generó controversia en la semana. Tuvimos otra vez un caso en el que después de un presunto robo, no se puede decir si ocurrió o no tal cosa, terminamos con la muerte de una persona. Se habla de defensa propia o legítima defensa. Bueno, vamos a discutirlo esto en la segunda parte del programa. Antes, un comentario breve. En la semana hubo mucha información positiva con respecto a la economía del país. Y esto siempre es una buena noticia. Yo sé que muchas veces el crecimiento, los grandes números de la economía, la macroeconomía, no necesariamente aterriza en el bolsillo de la microeconomía. O sea, la mayoría de la gente le lleva tiempo ver que su calidad de vida mejora. Pero convengamos en que si esos números grandes no están bien, lo otro tampoco puede llegar a estar bien. Entonces, es una buena noticia, hay una expectativa de que vamos a crecer más del 5%. Hubo algunos datos interesantes en la semana. Por ejemplo, se publicaba que en lo que va del año, más de 50.000 nuevos trabajadores se formalizaron. Esto es, fueron inscriptos en el Instituto de Previsión Social. Es poco para la cantidad de gente que trabaja en la informalidad. El 60% de la gente que trabaja en el país está en la informalidad. Sí, es muy poco, pero es una señal de que estamos yendo por buen camino. Lamentablemente hay una contrapartida a esto. O sea, por un lado uno ve que los números de la economía sí están bien, inclusive en el informe sobre la proyección de crecimiento económico, a diferencia de lo que ocurría en otros años. Esto no es porque hubo un fenómeno climático, digamos, venturoso y tuvimos una muy buena cosecha de soja, que es lo de siempre. No, fue una mayor inversión en la industria, ojo, y también en el sector inmobiliario, que ahí ya podemos a lo mejor hacer otra especulación, pero bueno, en general, digamos, son buenas noticias. Pero fíjense que esto lamentablemente contrasta con otras cosas que nos hacen suponer de que los cambios son demasiado difíciles. O sea, esto está bien, pero... Y ahí tenés a un Congreso que aprueba una ley, hay que ver qué hace el presidente de la República, que básicamente va a matar lo poco que se estuvo haciendo hasta ahora para pescar a los que lucran con el dinero público. Un funcionario público, para que sus números puedan ser revisados por cualquier ciudadano, tendrá que dar ahora su conformidad con esta modificación que hicieron. Ese mismo Parlamento plantea ahora, por ejemplo, el secretismo en la Corte Suprema de Justicia a la hora de elegir autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que ocultar a quién le van a estar votando? Obviamente, la sensación que nos queda es que lo que buscan es controlar desde un sector de poder quién preside la Corte, y eso significa también probablemente tener algún manejo de quiénes son designados jueces, quiénes son designados fiscales. O sea, por un lado la economía va bien, por el otro lado la institucionalidad del país se estanca o hay una regresión. Y es la clase política la que termina por descomponer el escenario. Bien porque la economía funciona, mal porque todavía no nos podemos sacar de encima estas cuestiones que son atávicas. ¿Por qué el Parlamento querría impedir que la gente pueda fiscalizar la evolución del patrimonio de los funcionarios públicos? ¿Por qué querrían que la Corte vote a escondidas del público? ¿Por qué? Porque obviamente hay cuestiones que quieren que sigan así, ocultas. Y es más, si se puede impedir que la prensa o que cualquier ciudadano hurgue, mejor. Es una pena, pero son las dos caras de este país. Por un lado vamos bien, por el otro lado nos estancamos
o retrocedemos. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, y ya les cuento rápidamente, estamos nosotros con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches a toda la teleaudiencia, a Juan también, y gracias por darnos el espacio y contar un poco qué venimos haciendo en el Ministerio de Justicia. Bueno, y le quiero saludar a Juan Martens, criminólogo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, al ministro, a las órdenes. Bueno, quiero empezar con lo que ocurrió ahora, ministro. Se cerró una penitenciaría de mujeres de más de 100 años, se permitió que ingresara la prensa al lugar después del cierre y de que todas las reclusas hayan sido trasladadas, y realmente la visión es horrorosa, o sea, es terrible que hayan estado asignados seres humanos en ese lugar. Esto es apenas un primer paso. ¿Qué tan lejos estamos de que, y yo sé que esto a la gente le resulta difícil escuchar, pero que tengamos, digamos, a la gente que está privada de libertad en condiciones básicas de respeto a derechos humanos? Sí, Luis, efectivamente este operativo fue un operativo sin precedentes dentro de la administración del sistema penitenciario. 668 mujeres fueron trasladadas ese domingo, 6 a las 10:30 de la noche empezó el operativo y para las 3:30 de la mañana eso estaba finalizado. Fue un trabajo conjunto con la Policía Nacional, Fuerza Armada de la Nación, una política del gobierno a través del Consejo de Defensa Nacional, donde todas las instituciones que menciono, Ministerio del Interior también, Ministerio de Defensa, se sentaron para planificar y buscar que esto salga de la mejor manera. Marcando un antes y un después, ¿verdad? Porque realmente sí, es así, el Buen Pastor tiene 106 años. Es una edificación que todos sabemos perfectamente desordenada, improvisada y con riesgo de derrumbe en algunos de los sectores. Entonces eso nos obligaba a nosotros ya a tomar las determinaciones necesarias para poder darle un lugar digno de reclusión a todo el sistema de mujeres privadas de libertad. En referencia a tu pregunta, estamos avanzando bastante, estamos realmente con trabajos que no tienen precedente, llámese Umbral 1.0, con lo de Ciudad del Este, la separación de perfiles de alto perfil de la población normal en los módulos del régimen cerrado especial, y también la separación de condenados y procesados, que es un mandato constitucional que durante muchos años fue muy difícil de cumplir por la falta de espacio físico, Luis. Ahora, ellas fueron a una penitenciaría nueva. Fueron las mujeres de Buen Pastor y de Coronel Oviedo, de Serafina Dávalos, 96, todas fueron remitidas a el COMPLE, el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada. Un poco largo el nombre, por eso COMPLE. Y este centro penitenciario es un centro penitenciario totalmente nuevo, con infraestructura nueva, equipamiento nuevo, que realmente nos llevó un buen periodo de tiempo terminar de equipar y terminar de ver todas las necesidades en cuanto a infraestructura para que se pongan en funcionamiento. Es una casa, yo comparo un poco con las casas, ¿verdad?, que se terminó de construir hace 2 años, pero a la hora de equipar eso llevó otra vez una gran cantidad de tiempo y una gran cantidad de recursos. Ahí tenemos equipo de circuito cerrado de primer nivel, cámaras de control, los arcos de control de ingreso de metales o todo tipo de cuestiones prohibidas, los escáneres también para recibir las encomiendas, y eso nos da la pauta de que la tecnología va a venir a ayudar un poco a bajar todos esos índices de corrupción que se van generando dentro del sistema penitenciario. Ahora, Rodrigo, ¿qué riesgo hay de que esto ocurra? A mí me genera el estigma del barrio San Francisco. O sea, armas una infraestructura espectacular, pero después no hay recursos. Y si no hay plata, al final esa impresión nueva va a terminar convirtiéndose en el nuevo Buen Pastor. Sí, justamente esta semana, Luis, estuve defendiendo el presupuesto del Ministerio de Justicia para este año 2026, donde nosotros nos fuimos a sincerar un poco los números y cuál es la condición hoy día del personal penitenciario que está trabajando en los centros. Tenemos 4.111 funcionarios, de los cuales la mitad son contratados y la otra mitad son nombrados. Y eso ya te da una pauta de una falta de estabilidad para el funcionario que está trabajando. No hay una carrera. Claro, para buscar una carrera. Dependen de la voluntad política. En la mitad se pueden ir mañana y contratar otros. Exactamente. Entonces nosotros nos fuimos a exponer eso a la Comisión de Presupuesto, porque necesitamos continuar en esta carrera de profesionalizar a la gente penitenciaria. Nosotros estamos ahora en el 5.º llamado de un nuevo grupo que queremos formar
en lo básico, 6 semanas de formación básica, para que después entren a la tecnicatura del Instituto Técnico Superior de Formación. Y entendemos que esa es la manera, la forma en buscar sentar bases, dejar políticas públicas que perduren independientemente de la persona que venga a tomar las decisiones, porque nosotros tenemos vigente, Luis, la ley de emergencia penitenciaria que nos permite contratar directamente a los funcionarios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos haciendo un concurso de oposición pública, estamos viendo los perfiles, si reúnen los requisitos, ahí entran 6 semanas a capacitarse, y si pasan esas 6 semanas recién pasan a trabajar el sistema, y después tienen que estudiar 2 años para darle el título fehaciente de, bueno, agente penitenciario con todas las letras. Y es la única manera, es la única manera. A ver, Juan, vos venís siguiendo esto hace rato. Hasta hoy nuestra penitenciaría, primero, no conozco ninguna que se haya convertido en un lugar para rehabilitar personas. Y segundo, se fueron transformando en un semillero para soldados de estas organizaciones criminales, el PCC, el Clan Rotela. ¿Cómo ves el escenario hoy? Si no hay un cambio en el Poder Judicial, esto va a seguir siendo el mismo caos, ¿no? Y esto ya no es una responsabilidad del ministro, no es porque es del ministro que voy a decirlo, ¿verdad? El Poder Judicial hoy está cargando básicamente 1.500 personas por año. No hay infraestructura que eso pueda aguantar, Luis, ministro, y tiene que trabajarse de una manera integral, gobierno, poderes del Estado, porque el Poder Judicial es otro poder, ¿no? Y hoy tenemos una cuestión central. Es muy fácil ingresar al sistema penitenciario y es muy difícil salir, porque los jueces y las juezas no se animan a dar libertad, tienen miedo, tendrán sus razones, y encima les doy unos datos que estamos terminando con la universidad. El 70% de las personas paraguayas creen que van a ser víctimas del delito en los próximos meses, 70% de la población paraguaya. El 85% de la población paraguaya tiene miedo porque ve noticias. Entonces, y encima, ¿qué es lo que le genera miedo a la gente? La ciudad. No es ni siquiera un hecho material concreto, sino que es la falta de infraestructura, el desorden urbano, el transporte público que no viene, la falta de iluminación. En ese contexto tenemos jueces que sobrecargan penitenciarías y que no habrá presupuesto que aguante, porque hoy, y el ministro seguro lo sabe, hay menos de 10.000 guaraníes para alimentar a los presos y las presas del Paraguay. Y estamos, Luis y ministro, a 323 personas de alcanzar el top histórico de 20.000 personas privadas de libertad. Entonces, esto no... Es una olla a presión. Es una olla a presión. Y si sus familiares no le dan de comer, si el PCC no les da de comer, o si Rotela no les da de comer, no comen. Un ministro, esto es así. O sea, esto no es una cuestión, digamos, de culpa de una administración y otra, sino que fuimos construyendo esto. O sea, hoy el presupuesto que tenemos no alcanza para dar de comer a todos los presos todos los días. Es un presupuesto, Luis, muy limitado. Yendo directamente a tu pregunta, es un presupuesto muy limitado. El presupuesto del Ministerio de Justicia es un presupuesto limitado. Yo eso conté justamente en la comisión. La tabla de posiciones son 19 instituciones del Ejecutivo, nosotros estamos en el puesto número 11. Evidentemente no me voy a comparar con el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas o el Ministerio del MOPC, pero sí... como dice Juan, que es muy acertado su análisis, no va a haber presupuesto que soporte si nosotros nos centramos en una política criminal y penitenciaria que busque realmente... Estamos solucionando el problema de la criminalidad de fondo con la prisión preventiva, porque tenemos 13.000 personas dentro del sistema penitenciario que no tienen condena. O sea, de las cerca de 20.000, 13.000 no tienen condena. No tienen condena. Y ahí es donde yo saco un poco a relucir y a contarles que... Perdón, ministro, disculpa, y son delincuentes burdos. No estamos hablando de delincuentes hiperpeligrosos. Son delincuentes en realidad que tendría que estar en un centro de tratamiento de desintoxicación. Robo bagatelario. Robo bagatelario. Ese es el mayor porcentaje con el que él tiene que lidiar. Sí. No estamos hablando de peligrosos delincuentes. Sí, exactamente. Y aprovecho eso para comentar un poco qué podemos hacer nosotros como institución para luchar con aquellos jóvenes que tienen problemas de adicción que terminan en la delincuencia, ¿verdad? Nosotros esta semana estamos habilitando el UTRA, que es la unidad de tratamiento de adicciones de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Empezamos por el inicio, digamos, de la carrera criminal de los jóvenes y atacamos un problema puntual que es el consumo de drogas. Dentro del plan SUMAR
Esta semana vamos a estar habilitando este nuevo centro que no tiene tampoco precedente dentro de la administración del sistema penitenciario, porque ¿qué es lo que ocurre? Entran muchos, como lo mencionó Juan, por delitos bagatelarios por el consumo de sustancias, y dentro del sistema penitenciario se terminan perdiendo. Esa es una realidad y yo no voy a esquivar porque esa es una realidad que manejamos. Además, el consumo sí dentro de la penitenciaría. En muchos centros penitenciarios fabuloso, además. Tenemos muchos problemas de ingresos de sustancias prohibidas todos los días. Todos los días tengo reporte de intentos y de problemas con tráfico y comercialización. Pero también hay muchos ejemplos, Luis, de directores que pasaron a formar parte de la población penitenciaria en estos últimos años, condenados, uno de ellos a 18 años y medio de pena privativa de libertad por tráfico y comercialización de drogas en Ciudad del Este. Y después tengo otros casos, ¿verdad?, de agentes penitenciarios. Ahora, sí. ¿Cómo salimos de esto, Juan? Porque, a ver, vos estabas explicando, ¿verdad? La gente quiere que cualquier robo bagatelario, salió el adicto, robó una garrafa, que lo metan preso. Es más, protestan cuando se lo sueltan. Los 2 días, la policía también dice lo mismo, ¿verdad? Los agarramos, los metemos presos y a los 2 días el fiscal lo libera. Porque obviamente eso dice la ley. Entonces, los jueces también con mucha facilidad ordenan la prisión, porque si no son víctimas de... escraches, presiones, los linchan mediáticamente, ¿verdad? Sí, entonces, a ver, tenemos esta situación, la gente tiene miedo, quiere que esta gente vaya presa. Va presa esta gente, tenemos cerca de 20.000 personas recluidas. La mayoría de ellos son adictos. Obviamente, si no conseguimos sacarlo de la adicción en los hospitales, menos lo vamos a hacer en la penitenciaría. ¿Cómo salimos de este círculo vicioso? Y necesitamos una gestión integral de la seguridad que incluya los 2 aspectos básicos: objetivo y subjetivo. Nosotros somos un país temeroso y debemos trabajar, se debe disminuir la ansiedad ciudadana. Y eso es responsabilidad directa del Ministerio del Interior. Tenemos que tener campañas de comunicación, de abordaje de la criminalidad, de cómo informar, informaciones ciertas todo el tiempo que nos digan. Yo lo puedo decir tal vez, pero el ministro no lo puede decir, el ministro del Interior. Paraguay es uno de los países más seguros de la región. Y eso tenemos que vendernos. Sí. O sea, tenemos que saber vender de que en Paraguay se mata menos que en Uruguay. En Uruguay, en Ecuador son altísimos los índices. Mucho menos, pero nadie se anima a decir eso descontextualizadamente, porque si alguien sale a decir el escrache, el linchamiento mediático, pero es que tampoco son responsables la prensa u otros actores de la sociedad, porque no se da un contexto para informar y para decir. O sea, porque la inseguridad no es democrática, no le afecta a todos los barrios ni a todos los lugares por igual. Eso no se está haciendo lastimosamente, Luis. Y es una cuestión de sobrevivencia política de la democracia que empecemos a trabajar y gestionar acertadamente la inseguridad subjetiva, la ansiedad ciudadana, y de que efectivamente no es que nos van a matar al día siguiente si salimos a caminar por nuestro barrio, no va a pasar eso. Es probable que nos roben en algunos sitios, es probable que algún motochorro nos saque algo, pero que nos mate, tenemos 4 posibilidades en 100.000 habitantes. Es así, ese es el número que yo quería mencionar. Pero eso nadie lo dice. Pero depende mucho del barrio también. No, claro, pero tampoco sube. Hay contraste, Luis, muy acertado lo que está mencionando Juan, porque, a ver, con el Ministerio del Interior, con el ministro Enrique Riera, nosotros tenemos una mesa de trabajo, Mesa por la Justicia, donde esta semana que pasó nos reunimos con los ministros de la Corte Suprema justamente para hablar de este problema que estamos teniendo dentro del sistema penitenciario y buscar la utilización de los dispositivos electrónicos de control. Tenemos 1.000 disponibles ahora para ser aplicados, eso representa 3 millones de dólares y eso está disponible, la plata y los dispositivos. Y es una herramienta más que le puede dar al juez una seguridad a la hora de valorar una prisión preventiva. Necesitamos jueces más valientes, necesitamos jueces que soporten la presión mediática, que funden en el conocimiento y defiendan sus resoluciones. Si un juez es capaz de defender, claro que cualquier periodista va a entender, pero si un juez no cuayo vaya para explicar tajina, hay demasiada duda del por qué otorgó. Y llamativamente muchos jueces otorgan medidas alternativas en casos como que... Sí. Y en otros casos son... O sea, el narco sale más fácilmente. Entonces, claro, los jueces también pierden credibilidad. Otra cosa que quiero remarcar, Luis, es que tenemos firmado un convenio hace prácticamente 2 meses de esto, o 3 aproximadamente, donde vamos a trabajar y estamos buscando alternativas a la prisión preventiva
con la Corte, firmado por los ministros de Corte, por el Ministerio Público, que es otra pata muy importante también en esta mesa por la justicia, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Justicia. ¿Cuál sería una alternativa a la prisión preventiva? Una alternativa a la prisión preventiva, se tiene que dar los presupuestos del Código Penal para aplicar la prisión preventiva, que tiene que ser la última instancia. Estamos de acuerdo, pero ¿cuál sería la alternativa? Bueno, y ahora, por ejemplo, nosotros nos fuimos a hablar de los dispositivos electrónicos de control, una prisión domiciliaria. Cuando tengamos alguna duda o esta persona representa algún tipo de riesgo para obstruir la persecución del juicio o para la víctima, le podemos aplicar los dispositivos electrónicos de control. Y hablamos de... ¿La tobillera? Sí, las tobilleras. Eso que suenan si salen de su casa. Y la policía se va a mirar. Pero funciona eso, porque yo no sé al final cuánto cuesta, si se está usando o no se está usando. Funciona, ¿tanto se habló de eso? Funciona, cuesta 2 millones de guaraníes. Si la persona no puede pagar, el Estado se hace cargo. Se buscaron las dos alternativas para no decir que le excluimos una clase social y que solamente le privilegiamos al que puede pagar. Entonces eso está disponible. El Estado va a cubrir también en el caso de que la persona no pueda pagar. Hoy es con el abuso de la prisión preventiva. Sí, sí. Hasta podríamos negociar que en delitos violentos se van a aplicar prisión preventiva, pero hoy tenemos aplicación de prisión preventiva por culpa, tenemos por unas cuestiones que no son violentas, por estafa, o sea, por cualquier cosa hoy los jueces están mandando. O sea, si le sacásemos a esas personas de prisión preventiva sin ninguna medida, sin nada, van a sobrar esas tobilleras para los violentos. Por ejemplo, para cuestiones de violencia doméstica. Sí. Podríamos reservar que sí hay un riesgo y se tendría que aplicar un poco la criminología de evaluación de riesgo y decir, esta persona evaluada tiene riesgo de violencia y por tanto o le dejamos adentro o le ponemos tobillera electrónica. Eso tenemos que hacer. Ahora, Rodrigo, dos cuestiones que son muy delicadas. Uno, el tema de la corrupción dentro de la penitenciaría. Y ahí entran guardias cárceles, directores de prisión. Porque claro, vos tenés adentro narcos, tenés jefes de clanes, tenés la mafia interna dentro de la propia penitenciaría que genera mucho dinero. Sí. Y obviamente estamos hablando de gente que está expuesta todo el tiempo a ser comprada, alquilar. Sí. ¿Cómo combatís eso? Es una realidad, Luis, y combatimos, son varias acciones que tienen un mismo objetivo. Primero, mejorar la calidad del talento humano que tenemos. Tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Nosotros estamos ahora en este mismo momento llamando al 5º grupo de nuevos agentes penitenciarios y dentro de estándares básicos para poder entrar dentro de la tecnicatura, que hayan terminado el colegio, que tengan un nivel básico de conocimiento una vez que estén formados esas 6 semanas primarias de inducción para agentes penitenciarios y posteriormente 2 años de tecnicatura. No nos queda de otra, tenemos que mejorar el capital humano por un lado, pero también pagarle mejor. Claro, eso te iba a decir. ¿Quién va a ir a hacer todo eso para ganar cuánto? Hay algunos que ganan sueldo mínimo y hoy día los nuevos agentes penitenciarios están ganando 3.800.000 guaraníes. Y vos me decís, no es aspiracional ser agente penitenciario. Yo no conozco gente que me diga, mi sueño es ser director de una cárcel. Entonces, nos manejamos con los recursos humanos que se presentan y buscamos ser selectivos, porque nosotros tenemos vigente nuestra ley de emergencia penitenciaria. Podríamos contratar a dedo a los nuevos funcionarios, pero estamos haciendo concursos de oposición pública para darle primero transparencia y después buscar lo mejor que tenemos disponible. Esa es una realidad. ¿Cómo vemos eso, Juan? Hoy la cárcel es un mercado en donde todo se compra y todo se vende. Una cebolla cuesta 1.000 o 2.000 guaraníes según el lugar en que uno esté. Y un pabellón puede generar cerca de 600, 700 millones de guaraníes al mes, dependiendo de a quién le aloje. Porque hay pabellones que no generan absolutamente nada, ¿no? Entonces, debemos empezar con el análisis de correspondencia de los bienes e ingresos. Si eso no se prevé, ministro, va a ser muy complicado, porque la tentación es grande. Sí. Otra cuestión que se aplicó en otros lugares es la rotación permanente y el no contacto con la población penitenciaria. Sí. ¿Qué es el no contacto? La automatización de puertas, la automatización de servicios, en donde el personal penitenciario no tiene posibilidades de hablar directamente, ni siquiera conocer. Y en algunos casos, cubrir el rostro, pero dejar el nombre o dejar el código para que la persona pueda también a la vez hacer su denuncia en caso de abuso y tal, ¿no? Porque así como están las cosas sin presupuesto, porque no hay presupuesto para la comida, entonces hay una gestión de la necesidad. Eso un poco se habla en la teoría criminológica. O sea, sí, no hay productos, es una cuestión económica, no hay bienes ahí adentro, entonces cuanto menos hay es más caro. Entonces la cebolla puede llegar a costar 5.000 guaraníes en determinadas circunstancias, o el ajo puede costar 5.000 guaraníes, ¿no? Entonces,
eso tiene que abordarse y a mí me parece muy auspicioso que el ministro se sincere y hable de estas cuestiones, porque de lo contrario no vamos a poder solucionar. Y en un año nomás seguramente no, sino que en 2, 3 o en 5 años. Son procesos que tienen inicio, pero no tienen fin, ¿verdad, Luis? Y ahí yo quiero complementar un poco con lo que estaba diciendo Juan. Las señales auspiciosas también tienen que ver con esta separación de las cabecillas de las organizaciones criminales y la expulsión también de altos representantes de organizaciones criminales internacionales. Eso se hizo a lo largo del 2024, se inició con el operativo Veneratio en diciembre del 2023 y continuamos con esa política todo el año 2025 con el operativo Cuaranjuná, que fue también cabecillas que estaban en Pedro Juan Caballero, Encarnación y Ciudad del Este. Las extrajimos, lo llevamos al módulo de régimen cerrado especial. El hacinamiento y esas organizaciones que se movían libremente en tiempos anteriores es lo que estamos atacando de buenas a primeras, porque el hacinamiento es la madre de todos los problemas que se generan en el sistema penitenciario, al margen de las carencias o el corto presupuesto. Entonces, tenemos acciones concretas que fueron llevadas adelante, pero no es suficiente. Tenemos que continuar con esta política criminal y penitenciaria de fondo para poder tener mejores resultados. Y yendo otra vez al tema de la prisión preventiva, si uno solamente proyecta construir nuevos centros penitenciarios, estamos fritos, ¿verdad? Porque no vamos a solucionar nunca el problema de fondo, claro, que es realmente buscar esa aplicación efectiva de la ley y solucionar los problemas de seguridad que tenemos. Ahora, hay un tema que me preocupa, ministro. A ver, siempre que vos tenés un problema que genera plata, que genera recursos, hay políticos metidos. O sea, digamos, alguien se encarga, este es mi cupo, la penitenciaría tal, o el director de penitenciaría tal, es mi cupo y me traen los maletines con la plata. Vos no sos político. No me considero político, pero respeto mucho a la clase política y debo decir que tuve muy buenas experiencias y también experiencias un poco ingratas. Bueno, pero a mí me dijeron, por ejemplo, que como no sos político, en este momento, por ejemplo, se está poniendo difícil que te den presupuesto, por ejemplo, para poder alimentar, porque además si vos le alimentás a todos los reclusos, mataste el negocio de vender la cebolla y ese negocio le estaba dando a algún político su maletín. Bueno, realmente yo debo decir, Luis, no tenía esa visión que mencionás, pero sí te puedo decir que tuve muy buena aceptación para nuestro pedido de presupuesto de este año y el inicio del presupuesto 2025. Tuvimos un aumento del 25% del presupuesto para este año 2025 y gracias a eso pudimos habilitar este complejo para mujeres privadas de libertad y gracias a eso podemos habilitar Mingaguazú, sacando todos los condenados de Ciudad del Este, que no es poca cosa, es mucho presupuesto. ¿Necesitamos más? Necesitamos más. ¿El presupuesto es corto todavía? Sí, pero tengo buenas señales porque lo que se está viendo acá y es lo que apostó el presidente de la República en tener un perfil más técnico que político dentro del Ministerio de Justicia, que es un ministerio súper político, eso lo aceptamos todos, es justamente buscar tener una buena gestión en el sentido de trabajar con la política sostenible en el tiempo y que sea de fondo y que traiga realmente resultados. Mira, acá me están escribiendo, ministro, mientras estamos hablando, me escriben, dice, en la nueva cárcel de emboscada de mujeres, el sistema de agendamiento no funciona, o si funciona no anotan, los familiares llegan hasta aquí muy temprano y no les dejan entrar porque no están en la lista. No es lo que se muestra en las redes. Por otro lado, es totalmente mentira que tienen para comer, no tienen agua y ahora no dejan ni siquiera meter mercadería porque el teléfono del ministerio no funciona. No sé qué le decía. Bueno, primero, Luis, la penitenciaría está abierta. El centro penitenciario, el complejo de emboscada está abierto para poder ir a ver y conocer toda la infraestructura y cómo está funcionando. Y efectivamente nosotros sabíamos que íbamos a tener algún tipo de falencias que antes se subsanaban con la venida de los 7 días a la semana al Buen Pastor, que se manejaba como una casa al Buen Pastor, y ahí llevaban los familiares un montón de cuestiones, alimentos y otras cuestiones prohibidas también, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros sabíamos perfectamente que al hacer este cambio tan brusco íbamos a tener resistencia y se iban a generar algunos inconvenientes. Tal es así que se previó la falta de alimentos con Itaipú. Itaipú está cubriendo esa
falencia que se puede llegar a tener para no tener problemas de alimentación. Y en referencia al agua, también tuvimos inconvenientes al inicio del operativo, los primeros días, porque vuelvo a repetir, es como una casa que no lo usaste durante 2 años y cuando la habitás empezás a ver qué problemas tenés. Hicimos pruebas previas, pero la coordinación para la alimentación y el llenado de ese tanque que tiene 330.000 litros, empezamos a afinar al transcurrir los días. Hoy día la provisión de agua está garantizada y complementariamente a eso se tiene también la ayuda de la SAP para la hora del alimento, tener una botellita de agua mineral y para la confección de todos los alimentos. Entonces, vamos a tener inconvenientes probablemente porque es un cambio muy brusco, Luis, y los familiares también estaban acostumbrados a otra dinámica, ir nomás directamente al Buen Pastor sin saber quién es. Muchas veces el ingreso libre de todas estas personas, de los 7 días de la semana, prácticamente 5 eran de visita, y ahora lo que estamos haciendo es ordenar, profesionalizar, y ahora sí es un centro penitenciario de mujeres. Lo otro era una casa donde se manejaba mucha informalidad y mucha precariedad. Con el tema del agendamiento, el agendamiento tiene un horario que es de 7 de la mañana a 15 horas. Lo que ocurre es que los familiares llaman a las 7 de la tarde a querer que alguien le agende, y nosotros tenemos también funcionarios administrativos que tienen un horario fijo de trabajo. Si no son agendados, van al centro penitenciario, igual se los deja ingresar previo registro, no hay ningún problema con eso. Juan, hoy, digamos, ¿no hay recluso que se rehabilita en la cárcel o sí? Con recursos de la cárcel, no. Si la persona condenada entra y tiene el apoyo social o familiar, tiene posibilidades de no reincidir. Pero si entra y no tiene ningún tipo de apoyo, salvo el tacho o alguna que otra cosa que le dé el Ministerio de Justicia, es muy probable que reincida, porque no tenemos psicólogos, no tenemos psiquiatras, no hay trabajadores sociales, y cruzar un pabellón para ir a estudiar cuesta 5.000 o 2.000 guaraníes. Entonces, el otro día hacíamos la visita en la penitenciaría de San Pedro con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y los médicos, las escasas psicólogas que nos decían, no vienen nuestros pacientes en la pastilla para salud, porque los guardias no le dejan pasar porque no tienen 5.000 guaraníes. O sea, los guardias son los que cobran el peaje. Son los que cobran, sí, lo que cobran el peaje. Entonces, y eso es una cuestión minúscula que tal vez no se pueda controlar, pero debe armarse la infraestructura institucional para que eso funcione. Entonces, se deben prever mecanismos, porque si no terminamos en el anecdotario del guardia el guardia lo otro, porque no hay mecanismos institucionales. Y ahí es otra vez. Precisamente, San Pedro es el lugar donde un político le puso a un director, y ese director a un juez, y ese juez hoy está condenado, el juez de ejecución, ¿no? Entonces, son cuestiones muy complejas de abordar, que necesita una interinstitucionalidad, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Fiscalía, Defensoría Pública, por un lado. Pero por otro lado, personal técnico. O sea, no sé cuántos psicólogos tiene previsto para el año que viene, ministro. Sí. O cuántos trabajadores sociales para el año que viene. Porque hoy, lastimosamente, el que no vuelve a cometer delito en el sistema penitenciario paraguayo es porque contó con apoyo familiar y social que lo pudo sostener durante su cumplimiento penitenciario. Sí, Juan, yo quiero actualizar un poco los números ahí, y quiero empezar por la parte de salud penitenciaria, que nosotros al tomar la administración del Ministerio de Justicia, 1 año y medio prácticamente, lo primero que hicimos es el bienestar y tratamiento de las personas privadas de libertad a través de la Dirección de Salud Penitenciaria. Teníamos un psiquiatra y creo que teníamos algo así como 18 psicólogos. Hoy tenemos 8 psiquiatras y tenemos 42 psicólogos dentro del sistema penitenciario. Pero es para 19.000. Claro, estamos hablando de 19.000 personas privadas de libertad. Igual no se da abasto, pero sí es un avance. Y para el año que viene, Juan, tenemos presupuestado anexar más personal de blanco para suplir esta falencia, porque ¿qué es lo que pasa? No es solamente el tratamiento, que es súper importante, y las personas que vienen con abstinencia, sino también todos los informes que se generan para el Poder Judicial, para poder el juez pueda valorar si esta persona está dentro de su cabales para que pueda darle una prisión domiciliaria o una libertad. Entonces, por ese lado. Por otro lado, es cierto, los recursos siempre van a ser escasos, pero no solamente para el Ministerio de Justicia, para toda la administración del Estado. Entonces, ahí lo que nosotros conseguimos es la alianza público-privada con el sector privado. Tenemos un convenio firmado con la Unión Industrial del Paraguay. La Unión Industrial del Paraguay no te firma convenio con cualquier institución. Si vos no sos serio, no te abren luego la puerta. Y quiero valorar el trabajo del presidente Enrique Duarte, y a través de eso nosotros metimos 9 empresas privadas dentro de los centros penitenciarios para que justamente le den ese trabajo dentro de los programas de reinserción social. 200
67 personas privadas de libertad hoy día tienen un trabajo estable y tienen una remuneración estable mes a mes para poder mantener a su familia estando privados de libertad. Son 267, es poco, pero estamos apuntando justamente a agrandar los programas de reinserción social y la única manera, y creo que esto ocurre en todas las instituciones del Estado, la alianza público-privada es una buena salida para los problemas que solemos administrar. ¿En algún momento vamos a cerrar Tacumbú? Es un sueño de muchos ministros que pasaron por el Ministerio de Justicia. A nosotros también nos gustaría poder avanzar a eso, pero yo soy realista. Si hoy día tenemos casi 20.000 personas privadas de libertad y tengo una capacidad de albergue de 12.700 personas, primero tengo que ver a dónde las llevaría, Luis. Tengo que ser responsable. 7.000 que sobran con lo O sea, datos hoy, claro, Sí. hoy tenés 7.000 que están, o sea, en digamos, el pasillo, hacinadas. cualquier lado. Sí, es una realidad, Luis, que estamos administrando. Sobran. Es como que sobran. Es más, te cuento, nosotros ese lunes en Burubicharroa, cuando estábamos en la conferencia de prensa de que después de 106 años cerramos Buen Pastor, la primera pregunta que me hicieron es ¿cuándo voy a cerrar también Tacumbú? Y después ¿cuándo voy a cerrar Ciudad del Este? ¿Verdad? Y para eso necesitamos un espacio físico lógico donde poder realmente trasladar a esta persona y darle otro uso a esos lugares. Hasta hoy, cada vez que aparecen una de estas estafas que se hacen cuando te hacen caer en la trampa para que le dé tu código, etcétera, resulta que el cabecilla está preso. Sí. ¿Cómo que no podemos oír la desconexión del teléfono? No se quiere hacer. Eso se llama batalla. Es la batalla de muchos privados de libertad con el que pagan 15% al jefe de seguridad o al guardiacárcel que le permite tener su teléfono. Sí, y con esta nueva tecnología que tenemos en estos nuevos centros penitenciarios, a eso me refiero con esos niveles de corrupción, Luis. Yo siempre voy a hablar en positivo de los agentes penitenciarios que trabajan, que se esfuerzan, que se arriesgan, tanto física como mentalmente, inclusive a adquirir alguna enfermedad, que sea tuberculosis, etcétera. Pero también es una realidad que administramos y lo que buscamos con esta nueva tecnología que tenemos en estos 3 nuevos centros son 3.700 plazas nuevas, es justamente bajar estos índices y por eso es que los altos perfiles van a estos módulos del régimen cerrado especial, porque en el presupuesto tienen menores oportunidades de acceder a todos estos implementos que están prohibidos. Ministro Juan, muchísimas A las gracias. El Gracias, tema Luis. está abierto, obviamente, pero bueno, tenemos que encontrarle salida. Esto no es simple, no es solamente una cuestión del ministro, como bien explicaba Juan. Este es un problema del sistema judicial, tiene que ver con también la comunicación sobre los problemas de la mayoría de la gente que está presa, que son adictos, que están robando para poder pagar su siguiente dosis. A lo mejor tendríamos que hacer una mayor inversión, no es que a lo mejor, sabemos que tenemos que hacer una mayor inversión en el drama de la adicción y por qué la gente busca ese escapismo. Pero bueno, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias.